Tengo una luz encendida que alumbra por las esquinas donde tú puedes pasar. Tengo trazado un camino donde seremos testigos de que lo puedes lograr. Un lugar lleno de vida, de esperanza y libertad. Un lugar donde se diga que hay amor en mi ciudad. Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo que de tu mano saldrá. Con su voz agradecida, porque un abrazo le das Y serás llama encendida y un lucero brillará. y curando las heridas. Habrá amor en mi ciudad. Cuenta conmigo, yo cuento contigo. Un mismo sueño que de amor se vestirá. Un pueblo unido y bendecido por un camino lleno de felicidad. Hay amor en mi ciudad. Tengo millones de historias de un pueblo que habla de glorias, de un Dios que en él siempre está. Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente Su ilusión florecerá. y serás llama encendida y un lucero brillará y curando las heridas. Habrá amor en mi ciudad. Cuenta conmigo, yo cuento. Un mismo sueño, se vestirá. Un pueblo unido y bendecido por un camino lleno de felicidad. Hay amor en mi ciudad. Hay amor en mi ciudad. Hay amor en mi ciudad. Tengo una llama encendida caminando por la vida. Hay amor en mi ciudad. Tengo un camino donde estaremos unidos. Hay amor en mi ciudad. Un pueblo caminando por la vida. Good afternoon, class. I'm so happy to have you here today. Hope you had an amazing weekend. Hello, teacher Federico, welcome. Buenas tardes a todos, bienvenidos, qué alegre poderlos tener acá en una clase más. As always, teacher Federico will be with us from 4 to 5 p.m., okay? And for 5 p.m. to 6 p.m. will be teacher Raquel. Hello, teacher Raquel, welcome. Welcome, class. Espero que se encuentren muy bien. Qué alegre verlos acá nuevamente. Thank you, muy bien. Y el día de hoy vamos a tener una intervención especial. ¿Se recuerdan uno de los beneficios que tenía ser alumno de Munieduca? Pues tenemos con nosotros a la licenciada Natalie Maldonado, ella es nutricionista y los primeros minutos de la clase nos va a dar un tema muy importante. Prestémosle mucha atención, por favor, que puede salvar vidas, ¿verdad? Entonces vamos a darle la palabra. Bienvenida, Natalie, el público es todo suyo. Hola chicos, buenas tardes. Hola Margarita, Federico, Raquel, gracias por el espacio para poder estar aquí hoy con ustedes. Siempre es una buena oportunidad para poder empaparnos un poquito del tema nutricional. Creo que es bastante importante. Entonces voy a iniciar a compartir mi pantalla. Si existe alguna duda, si hay algún comentario en especial que querramos pues nosotros hacer llegar pues ya sea a mi persona o pues compartirlo con los demás compañeros, ustedes saben que lo pueden hacer por medio del chat o encender su micrófono al finalizar la intervención. Entonces pues es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes el día de hoy.
No les voy a quitar mucho tiempo para que puedan avanzar con su clase. Nosotras pertenecemos pues a los programas sociales, específicamente en el área de nutrición. Mi nombre es Natalie Maldonado y soy nutricionista. Nos gusta muchísimo impulsar pues prácticamente el área nutricional. Sabemos que si impulsamos el área nutricional también existe optimización de salud, entonces eso también es importante, ¿verdad? Y pues el día de hoy les traigo un tema bastante importante y es la alimentación y el estilo de vida saludable. Creo que al final del el ser saludable, pues existe muchísima relación con todas nuestras actividades que pues inicialmente al iniciar pues el año, nosotras nos proponemos que queremos disminuir de peso, que deseamos llevar una vida más saludable, también que deseamos consumir alimentos muchísimo más saludables y la verdad es que eso está bien. El ser saludable, quiero que pues sepan el día de hoy, es que es un estilo de vida, ¿verdad? Es un estilo de vida que nosotras nos proporcionamos pues prácticamente para poder llevar a cabo todas nuestras actividades y así también prevenir enfermedades. Ser saludable siempre tiene una fórmula muy importante y es llenarme de pensamientos positivos, ejercitarme, consumir alimentos saludables y sobre todo también es tener una alimentación que sea suficiente, equilibrada y sobre todo sea completa, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a conocer un poquito de cómo puedo hacer este estilo de vida un poco más favorable. Existen 5 puntos bastante importantes que pues a mí me gusta muchísimo tocarlos porque son 5 puntos que al final abordan pues prácticamente un estilo de vida saludable. Estos 5 puntos pues se basan específicamente en tener un peso saludable, porque ser saludable no específicamente va sobre mi peso, sino también va sobre mi alimentación, que también esta debe de ser saludable. El ejercicio, que también es sumamente importante, la actividad física, sabemos que con esto también prevenimos el sedentarismo que pues se promueve mucho hoy en día, ya que pues pasamos muchísimas horas frente a la computadora, el celular, tal vez por nuestros trabajos, existe mucho teletrabajo y demás, pero tenemos que prevenirlo. La hidratación, que también es importante, y dormir bien. Eso también es súper favorable, el que podamos descansar, que existan horas reparadoras de descanso que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, estos 5 puntos quiero que pues les queden hoy a ustedes para que ustedes puedan promocionar un estilo de vida saludable y pues iniciando por un peso saludable. A veces hacemos referencia a nuestro peso, pero no precisamente nos referimos en dónde estamos, ¿verdad? O no nos autoevaluamos. Eso es sumamente importante. Nosotras las nutricionistas utilizamos marcadores de estado nutricional. El IMC es un marcador de estado nutricional bastante favorable que nosotras utilizamos, donde necesitamos conocer nuestro peso, específicamente tiene que ser en kilogramos, y la altura la multiplicamos 2 veces por el mismo número, ¿verdad? Esto pues consecuentemente nos lleva a determinar una división, o sea, el peso en kilogramos por 2 veces multiplicada la altura para que yo conozca mi índice de masa corporal. El índice de masa corporal pues prácticamente va adjuntado, ¿verdad? Contra conocer cuál es mi estado, cuál es el estado que tengo en este momento, si tengo un déficit, ¿verdad? Es decir, un bajo peso, si estoy en un peso normal, es decir, estoy en un semáforo verde, o bien si estoy pues pasadito por algún exceso, ¿verdad? Esto es importante que siempre lo conozcamos porque entonces de esa manera nosotros podemos conocer qué tipo de ayuda profesional podemos buscar, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, pues el día de hoy quisiera que puedan realizar una autoevaluación desde su casa o desde la comodidad que tengan en este momento y que dentro de estas 6 figuras que ustedes ven, estas figuras anatómicas, puedan ustedes prácticamente evaluar en dónde es que se encuentran, ¿verdad? Uno pues prácticamente conoce cuál es la composición de su cuerpo, uno sabe cuál es prácticamente la práctica anatómica que cada cuerpo tiene, entonces es importante que hagamos alusión a esta autoevaluación y sobre todo, pues si así fuese el caso, que también nosotros ayudáramos pues prácticamente a proporcionar este estado nutricional, es decir, esta evaluación, ¿verdad? Con el IMC, la verdad es que es una práctica súper fácil, lo pueden ustedes también compartir con algún compañero, algún familiar, ¿verdad? También en casa es sumamente importante.
pero si se hace muy difícil, pues los invito a que puedan identificar su peso ideal, ¿verdad? Esto es bastante favorable que ustedes conozcan el peso ideal, porque en muchas de las ocasiones solo deseamos llegar a un número, ¿verdad? A veces decimos, yo pesaba 120 libras, yo pesaba 115 libras, y la verdad es de que el número no es favorable en todas las ocasiones. En estas tablas, la verdad que es súper práctico porque únicamente necesitan conocer su estatura, de preferencia en centímetros, es decir, pues si ustedes indican que miden 1,60 o 1,64, por ejemplo, únicamente lo vamos a pasar a centímetros, podemos decir 1,64 o 164 o 159, ¿verdad? En centímetros, y necesitan conocer su peso en libras. El peso en libras también es algo muy favorable que podemos determinarlo por medio de alguna pesa de un centro comercial. Realmente la pesa que ustedes tengan accesible o si tienen una en casa, ¿verdad? También se puede llevar a cabo. Tenemos que buscar realmente los métodos, ¿verdad? Tenemos que buscar los métodos para nosotros conocer nuestro estado nutricional. Entonces, esta tabla es bastante favorable porque nos ayuda a conocerlo por medio de un semáforo, ¿verdad? Existen colores, el verde, el amarillo y el rojo, que comúnmente nosotros, pues, realmente lo adjuntamos, pues, a una práctica de tránsito, ¿verdad? Pero en este caso también aplica. El verde quiere decir que se encuentran en un rango saludable. El amarillo quiere decir que nos encontramos en un rango de sobrepeso, y el rojo pues también va dirigido hacia que nos encontramos en un estado de obesidad o bien en un peso bajo o un bajo peso, como comúnmente conocemos. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, si yo mido 1,62, es decir, 162 centímetros, y peso, por ejemplo, 135 libras, busco hacia qué rango se dirige mi peso en este caso, entonces puedo evaluar que estoy en un rango saludable, estoy en un semáforo verde, ¿verdad? Mi peso puede ir incluso de 107 libras hasta 143 libras. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, midiera 164 centímetros, es decir, 1,64, pero peso, por ejemplo, 186 libras? Si se dan cuenta, pasa del rango, ¿verdad? No hay ningún rango que en este caso pues establezca una medida de 186 libras o más allá de 178 libras como está en este caso. Quiere decir que yo pues estoy en un estado de obesidad o más allá de obesidad, por lo cual es importante que podamos buscar entonces en este caso ayuda, ¿verdad? Podamos nosotros pues prácticamente promover el buscar esa ayuda nutricional, esa ayuda profesional para poder disminuir de peso, incluso pues para aumentar en algunos otros objetivos, masa muscular y demás. También es importante, entonces, pues los invito a que el día de hoy puedan tomarle una fotografía a este cuadro para que puedan quedárselo, pues ya sea en casa, si lo quieren compartir con algún familiar, amigos y demás. Y si su estatura, pues no aparece en este cuadro, aquí está un segundo cuadro que va incluso hasta los 2 metros, ¿verdad? Por si en alguno de los casos existiera alguien que pues es un poco mayor en cuanto a la estatura, se puede realmente crear una autoevaluación en casa por medio de estas tablas y conocer cuáles son mis objetivos hasta el momento. Eso es lo más favorable. Luego, pues a mí me gusta mucho el estilo de vida saludable porque promovemos la alimentación saludable. La alimentación saludable lo podemos promover por medio del plato. Este plato saludable pues inicia principalmente porque tiene que ser un plato de 25 centímetros, ¿verdad? Yo siempre les digo, no coman en platos pequeños, no coman en porcelanas, como comúnmente le llamamos los platitos chiquititos, no coman en toppers, ¿verdad? Siempre y cuando puedan ustedes consumir sus alimentos en un plato que sea redondo de 25 centímetros de diámetro, la verdad es que estamos súper bien, porque entonces aprendemos realmente a dividir nuestras raciones y qué tipo de alimentos necesito incluir en estos platos, ¿verdad? Son 3 realmente características principales que debe incluir. Dentro de ellos conocemos pues la mitad del plato tiene que ser siempre de alimentos protectores, es decir, frutas o verduras, ¿verdad? Esto es sumamente importante, a veces es el grupo que más nos cuesta consumir, en especial pues las verduras, ¿verdad?
tenemos un poco de conflicto para consumir a veces pues hojas verdes, en algunos casos ciertas verduras como cebolla, chile, pimiento, tomate, pero es muy lindo la verdad que podamos encontrar un plato que sea lleno de colores. Eso pues prácticamente como la palabra nos dice, nos protege de enfermedades, fortalece mi sistema inmune. Entonces siempre que puedan incluir frutas y verduras en variedad y que sean sobre todo pues en una cantidad suficiente, pues creo que su cuerpo se los va a agradecer y es un recordatorio para que nosotros consumamos siempre frutas y verduras. Y luego la otra mitad lo voy a dividir en dos. La primera parte lo voy a tomar con alimentos energéticos. Los alimentos energéticos son todos los carbohidratos, ¿verdad? Los que comúnmente nosotros tenemos miedo a consumir. Por ejemplo, aquí puede estar la papa, el arroz, arroz blanco integral, frijoles rojos, frijoles negros, garbanzo, maíz, incluso aquí pueden ir junto también las tortillas que forman parte de nuestra cultura, ¿verdad? Como guatemaltecos, entonces también es importante que nosotros aprendamos a que deben de incluirse dentro de nuestro plato. Y la otra mitad tiene que ir con alimentos energéticos, constructores, perdón. Estos alimentos constructores, la verdad que son bastante favorables. Estos constructores, como el cuerpo lo dice, realmente construyen mi cuerpo, ¿verdad? Estos pues prácticamente van contra el influir sobre mis músculos. Esto es sumamente importante que ustedes lo sepan. Existen aminoácidos esenciales en cuanto a las carnes, en cuanto al pollo, por ejemplo, lácteos también que nosotros consumimos, porque aquí existe la famosa proteína, ¿verdad? Lo que todos deseamos consumir, pues para aumentar también nuestra masa muscular, aquí es importante que también lo podamos incluir. Entonces, en la medida que ustedes puedan siempre incluir estos tres grupos, constructores, protectores y energéticos, la verdad es de que va a ser súper favorable. Y pues nunca olviden incluir el agua, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Un plato saludable se termina de conformar por medio del agua, entonces eso también es importante y aplica para hombres y para mujeres y también para niños. Entonces promovamos este plato saludable que siempre exista dentro de nuestros platos más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena, y probablemente nuestras dos refacciones en la media mañana y en la media tarde pueden ser un poco más bajas en cantidad de alimentos, pero siempre que promovamos este plato saludable. En algunos de los casos, pues nosotras siempre tenemos que pues escuchar prácticamente algunos mitos que existen sobre la alimentación, ¿verdad? Siempre nos indican que comer saludable es feo, ¿verdad? Siempre nos hacen esa referencia, también nos dicen que comer saludable es caro, ¿verdad? Que necesitamos un poquito más de dinero para comer saludable y realmente no. Vamos a ver ahorita algunas opciones que les traemos para que ustedes también pues conozcan cómo hacer algunas preparaciones que pues prácticamente sean saludables. No quita tiempo porque el mismo tiempo que utilizas para preparar algo que sea alto en azúcares o alto en grasas, puedes tú realmente utilizar ese tiempo para poder proveer preparaciones que son prácticamente saludables. No es difícil porque siempre tenemos que experimentar, tenemos que pues sacar a la luz esas habilidades culinarias que también tenemos. No requiere de mobiliario y equipo que sea muy extenso, que sea muy costoso o que pues incluso no tengamos en casa, ¿verdad? Eso tampoco es cierto, porque con los mismos utensilios que utilizamos en la cocina podemos preparar el mismo plato saludable. Entonces, eso también es un mito. Y pues hoy me gusta muchísimo compartirles también algunas de las recetas, ¿verdad? O algunas ideas, si ustedes también le quieren llamar así, sobre comer saludable, ¿verdad? Comer saludable es súper, súper rico, la verdad. Aparte de la calidad nutricional que le brindamos a nuestro organismo, es súper exquisito. Entonces, pues hoy les traigo algunas ideas. Podemos preparar panqueques de avena, ¿verdad? Con fruta para, por ejemplo, los más pequeños de la casa, incluso para nosotros los adultos. Incluso en algunas ocasiones le añaden chía a los panqueques también, son altas en fibra, entonces son prácticamente alimentos que podemos aprovechar. También aquí tenemos las tortillas, las mismas tortillas de maíz que a veces consumimos en nuestros tiempos de comida. Podemos realizarlas con un poco de espinaca o un poco de berro licuado, ¿verdad? Y las convertimos en super tortillas. Son esas tortillas verdes que vemos por aquí arriba. También son súper favorables. Aumentamos la calidad nutricional.
También podemos nosotros proveer este tipo de sopas, ¿verdad? De vegetales, como ustedes lo pueden observar en este caso. Es algo súper favorable para los que nos cuesta consumir un poco también los vegetales. Aquí pues van muchos vegetales ocultos y la verdad es que podemos brindar una sazón súper completa en cuanto al sabor y pues prácticamente consumirlo con toda la facilidad. Y hay algunas opciones también, pues para los más pequeños de la casa, incluso, por ejemplo, darles pizzetas de berenjena, ¿verdad? Evitamos un poco la calidad y prácticamente, en este caso, la cantidad de harina también refinada que en muchas de las ocasiones utilizamos. Y le podemos incluir pues prácticamente salsa de tomate, podemos incluir también queso mozzarella, albahaca también podemos incluirle, entonces es sumamente interesante cómo podemos nosotros prácticamente distribuir otras preparaciones con los mismos ingredientes que tenemos en casa, ¿verdad? Entonces pues los invito a que puedan ustedes prácticamente desarrollar esas habilidades en casa para poder preparar alimentos saludables. Y pues ya para ir finalizando, me gusta mucho promover el ejercicio, ¿verdad? Para evitar el sedentarismo. Por favor, 30 minutos como mínimo al día de ejercicio. La verdad es que hacen la diferencia. Vamos a ver ahorita prácticamente los beneficios que tiene el realizar ejercicio, que es sumamente importante que siempre podamos nosotros llevarlo a cabo. Aquí, pues me gusta mucho mostrar los beneficios y uno de ellos es que sobre todo es gratuito, ¿verdad? El ejercicio es accesible y es gratuito. La verdad es que no necesitamos ir a algún centro, por ejemplo, a algún gimnasio y demás para poder hacer ejercicio. Mejora la capacidad de concentración y memoria, eso también es importante. Ayuda a liberar muchísimo el sentido del estrés, que también en este caso o prácticamente en el ámbito donde nos manejamos, también se vive mucho. Mejora el estado de ánimo. Si se dan cuenta, cuando practicamos ejercicio, pues tenemos un poquito más de ánimo, nosotros estamos con un poquito más de energía, que eso también es importante que nosotros podamos medirlo. Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmune. Ahora que estamos pues viviendo pandemia, reduce la gravedad de las infecciones, ¿verdad? Como en este caso el COVID-19, también es importante y sobre todo reduce el riesgo de enfermedades crónicas, ¿verdad? Es lo que vivimos día a día. Nosotras pues prácticamente tenemos que tener muy presente las enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, también que se viven mucho a diario, incluso el cáncer, ¿verdad? Podemos prevenirlo realizando ejercicio, algún ejercicio físico. Si les gusta realizar algún deporte, pueden realizarlo desde la comodidad de su casa o en el parque, sacar a pasear al perrito, también es posible. Entonces los invito a que puedan gozar de estos beneficios de mantenernos físicamente activos y pues la hidratación, ¿verdad? Si hacemos ejercicio tenemos que estar bien hidratados. A pesar de que no hagamos ejercicio, también debemos de mantenernos hidratados. Uno de los principales indicadores de la hidratación es la orina, ¿verdad? Los invito a que se autoevalúen también. La orina tiene que ser de un color pues amarillo claro. No tiene que ser muy oscura o incluso no tiene que ser turbia, ¿verdad? No tiene que verse demasiado oscura, casi llegando a café. Si este color pues se presenta realmente cuando nosotros evacuamos la orina, quiere decir que no estamos bien hidratados, ¿verdad? Por favor, siempre evalúen su orina y la hidratación no únicamente sirve para tener una piel luminosa o que sea pues radiante, ¿verdad? También influye en procesos de la capacidad mental, hormonal en nosotras las mujeres, también es sumamente importante. También promueve un estilo de vida saludable, entonces siempre consumir, por ejemplo, 2 litros o 1,5 litros de agua pura, ¿verdad? Lo que traduce pues prácticamente de 6 a 8 vasos diarios. Por favor, promovámoslo y que pues de cierta manera esto también produzca cambios dentro de nuestro organismo. Y ya para terminar, dormir bien, ¿verdad? Eso es sumamente importante, dormir bien. Quizás se van a preguntar, pero ¿en qué puede influir o qué es lo que se lleva a cabo cuando dormimos? Pues prácticamente se lleva uno de los procesos más importantes y es la absorción de nutrientes, ¿verdad? Nosotros tenemos que descansar de 7 a 8 horas máximo, las 8 horas y mínimo 7 horas para que entonces nuestro cuerpo pueda absorber correctamente los nutrientes y que de esa manera también nosotros podamos proveer un estado nutricional normal, es decir, un peso saludable, ¿verdad? Entonces, por favor, descansen, que el descanso sea reparador.
Hay personas que pues incluso también vuelven un poco más lento el metabolismo cuando no descansamos bien, cuando no dormimos las horas que son necesarias. Entonces también los invito a que puedan descansar bien y que pues de esa manera siempre contribuyamos a que una alimentación saludable sea aquella que nos proteja de enfermedades, ¿verdad? Es lo más importante, que construya mi cuerpo y sobre todo que me llene de energía, ¿verdad? Llénense de todo aquello que pues les brinda energía, de alimentos que sean súper nutritivos, de una alimentación que sea equilibrada, hagan ejercicio, tomen bastante agüita pura y siempre, por favor, duerman bien, descansen de una manera reparadora y pues creo que son los puntos más importantes que les puedo dejar el día de hoy para que contribuyamos a un estilo de vida que sea saludable. Entonces, pues agradezco mucho el espacio. Gracias pues también por la participación de todos aquí en esta tarde y pues cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto lo podemos resolver por medio del chat. All right, guys, let's begin with our English class. Vamos a comenzar con nuestra clase de inglés. El día de hoy terminamos nuestros irregular verbs y con esto ya vamos a tener 200 verbos irregulares, ya tenemos 200 regulares para completar 400. En el idioma inglés hay más de 400 verbos, pero por lo menos ya podemos empezar con eso, ¿verdad? Nos vamos a poder defender bastante bien con esos 400 verbos. Va a depender de ustedes de cómo se los vayan memorizando o cómo los vayan practicando, ¿ok? Entonces luego vamos a seguir con nuestra clase de gramática y por último vamos a dejar la técnica de la semana. Esta semana sí vamos a tener una técnica y recuerda la información importante que les dimos la semana pasada, que vamos a finalizar el día de hoy nuestro primer módulo de inglés. Entonces, vamos a finalizar con la técnica para que en el periodo que ustedes van a estar de descanso, en lo que les avisan cuando empieza el módulo 2, puedan poner en práctica esta técnica que es muy buena, muy buena. Cuando hacíamos las tan temidas breakup rooms, muchas personas pues no se animaban a hablar o a encender su micrófono porque sentían que no, la pronunciación era lo que les fallaba. Pues esta técnica les va a ayudar mucho, es algo que ya hemos hablado también varias veces sobre la exposición al idioma, esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, recuerden quedarse hasta el final con nosotros porque la primera asistencia y la última asistencia son las que valen, ¿ok? Muy bien, entonces vámonos de una vez con nuestros irregular verbs or 50 irregular verbs. You tell me, teacher, when you can see the screen. Listo. Thank you. All right. Nos quedamos entonces en deletrear. Yes, ¿verdad? Sí, en deletrear nos quedamos. Si no estoy mal, son nuestros últimos 50 verbos irregulares. Remember, here we have the infinitive verb, the past participle, and of course the Spanish word. Let's begin with gastar. También, antes de comenzar, recuerden ustedes repetir en casa en voz alta. Gastar. Infinitive, spend, spend. Past and past participle, spent, spent. Derramar, spill, spill. Past and past participle, spilled, spilled. Dar vueltas, spin, spin. Past and past participle, spung, spung. Escupir, spit, spit. Past and past participle, spat, spat. Dividir, split, split. And this is the same word for the three tenses, split, split, and split. Arruinar, spoil, spoil. Past and past participle, spoiled, spoiled. Extender, spread, spread. Also the same word for the three tenses, spread, spread. Saltar, spring, spring. Past, sprang, sprang. Past participle, sprung, sprung. Pararse, stand, stand.
Este verbo también lo encontramos muchos con los phrasal verbs. ¿Recuerdan los phrasal verbs? Dos palabras para hacer una acción, como stand up. Pero también stand puede ser el verbo de pararse. Has stood, stood. Past participle also stood. Robar, steal, steal. Past, stole, stole. Past participle, stolen, stolen. Pegar, stick, stick. Past and past participle, stuck, stuck. Picar, sting, sting. Past and past participle, stung, stung. Apestar, stink, stink. Past, stunk, stunk. Past participle, stunk, stunk. Stink is also the noun para apestoso, and as a verb is apestar. Dar zancadas, stride, stride. Past, strode, strode. Past participle, striden, striden. Golpear, strike, strike. Past, struck, struck. Past participle, stricken, stricken. Atar, string, string. Past and past participle, strong, strong. Esforzarse, strive, strive. Past, strove, strove. Past participle, striven, striven. Jurar, swear, swear. Past, swore, swore. Past participle, sworn, sworn. Sudar, sweat, sweat. And this is the same word for the three tenses. Barrer, sweep, sweep. Past and past participle, swept, swept. Hincharse, swell, swell. Past, swelled, swelled. Past participle, swollen, swollen. Nadar, swim, swim. Past, swum, swum. Past participle, swum, swum. Balancear, swing, swing. Somebody knows what is swim as a noun? As a verb is balancear. And as a noun, what can it be? Si lo saben, pueden escribirlo en el chat. Mientras seguimos. Past and past participle, swung, swung. Tomar, take, take. Past, took, took. Past participle, taken, taken. Enseñar, teach, teach. Past and past participle, taught, taught. Desgarrar, tear, tear. Tear is the noun para lágrimas también. Past, tore, tore. Past participle, torn, torn. Veo que nadie sabía que era swing. Swing es columpio. Decir, tell, tell. Past and past participle, told, told. Pensar, think, think. Past and past participle, thought, thought. Prosperar, thrive, thrive. Past, throve, throve. Past participle, thriven, thriven. Arrojar, throw, throw. Past, threw, threw. Past participle, thrown, thrown. Empujar con fuerza, thrust, thrust. And this is the same word for the three tenses.
Pisar. Thread. Thread. Past, throwed. Throwed. Past participle, throwed in. Throwed in. Sufrir. Undergo. Undergo. Past, underwent. Underwent. Past participle, undergone. Undergone. Entender. Understand. Understand. Past and past participle, understood. Understood. Emprender. Undertake. Undertake. Past, undertook. Undertook. Past participle, undertaken. Undertaken. Enfadar. Upset. Upset. Upset is the same word for the three tenses. Despertar. Wake. Wake. Past, woke. Woke. Past participle, woken. Woken. Vestir. Wear. Wear. Past, wore. Wore. Past participle, worn. Worn. Tejer. Weave. Weave. Past, wove. Wove. Past participle, woven. Woven. Casarse. Wed. Wed. The same word for the three tenses. Wed, wed. Llorar. Weep. Weep. Past and past participle, wept. Wept. Mojar. Wet. Wet. Also wet for past and past participle. Ganar. Win. Win. Past and past participle, won. Won. Envolver. Wind. Wind. Past and past participle, wound. Wound. Sacar. Withdraw. Withdraw. Past, withdrew. Withdrew. Past participle, withdrawn. Withdrawn. Ocultar. Withhold. Withhold. Past and past participle, withheld. Withheld. Resistir. Withstand. Withstand. Past and past participle, withstood. Withstood. Escurrir. Bring. Bring. Past. Past participle, grung. Grung. Y escribir o last verb, write. Write. Past, wrote. Wrote. Past participle, written. Written. Okay. All right, guys, we have 400 verbs in our vocabulary now. 200 regular verbs and 200 irregular verbs. So you can now practice in home. Please practice because we are learning how to do tenses. And for this, we need the verbs, okay? I see the raised from Susana. Hi, Susana, tell me. Thank you, Miss. En el verbo undergo, ¿ese es un verbo compuesto o es, cómo le llaman a esos verbos? No me acuerdo. Phrase, es una palabra, no es un phrasal verb. Oh, ok, esa era mi pregunta. Gracias, Miss. Ok. Muy bien. Kessler, tell me. Miss, disculpe, ¿a qué me puede recordar el motivo de cuál usar past y past participle? Porque Ok, el past y el past participle. Bueno, vamos a recordar con un verbo. Se recuerda, bueno, también vamos a recordar un poco de los regulares y los irregulares. Por ejemplo, un verbo regular, que es cerrar, close. Si yo utilizo como los verbos regulares, el mismo verbo pasado es para pasado y pasado participio. Entonces, el pasado, a ver quién recuerda, pueden encender su micrófono y nos dicen cuál es el pasado de closed. Closer. Very well, closed. Entonces, para decir el pasado de close, entonces sería closed de cerró. ¿Ok? Cerró.
El pasado participio en español sería cerrado, pero como es un verbo regular es el mismo, entonces closed. Cerró y cerrado, los dos están en pasado, pero uno es pasado normal y otro es pasado participio, ¿verdad? Puedo decir, I closed the window. Yo cerré la ventana. Y puedo decir, the window is closed. La ventana está cerrada. En una estoy utilizando el pasado normal y el otro el pasado participio. Ahora un ejemplo con un verbo irregular. Por ejemplo, quebrar. Quebrar era break. ¿Cuál era el pasado simple de break? Broke. Broke. Muy bien. Broke. ¿Y el pasado participio? Broken. Amazing. Very well, guys. Qué bueno que han estado practicando. Broken. Entonces, para el español del pasado simple sería quebró. Y el pasado participio sería quebrado. ¿Okay? Entonces, en una oración puedo decir, I broke the window. Yo quebré la ventana. O puedo decir, the window is broken. La ventana está quebrada. ¿Okay? Entonces, en uno utilizamos un tiempo de pasado y en otro utilizamos otro tiempo de pasado, ¿sí? Entonces, para eso tienen que saber en cuál momento, más que todos los verbos irregulares, porque el irregular es el mismo, ¿verdad? Close, closed, y todos los que terminan en ed. Son los irregulares los que tenemos que tener ojo, cuál es el que tenemos que utilizar. No puedo decir, la ventana está quebrada y decir, the window is broke, ¿verdad? Tenemos que decir, the window is broken, all right? Yes, gracias, Miss. Okay, Briseida, tell me. Miss, I have a question. Weep is not the same cry. Again, sorry? The irregular verbs weep, you say is quebrar. No, perdón, llorar. Sorry. Yes. It's not the same for cry? Yes. Do you remember that we have the same words as Spanish? También tenemos sinónimos, así como hay en inglés. También había de saltar, había de llorar, había de... también teníamos el de torn. Podemos encontrar varias formas de poder expresar los verbos. ¿Okay? Thank you. Very well. All right, guys. Entonces ya saben ustedes, hoy sí ya no se los voy a decir porque ustedes lo saben muy bien, cómo poder ponerlos en práctica, estos verbos. Es muy importante que ustedes cuando ya estén empezando a hacer sus discursos no se queden, ay, ¿qué palabra que voy a usar en esta? O que siempre digan la misma, ¿verdad? Saben que tienen variedad, ya pueden utilizar 400. Si ustedes se exponen más al idioma, van a aprender más y más y más, ¿ok? All right, guys, vamos a irnos a nuestro break. All right, class, let's continue. We are going with our grammar part now. Vamos ahora con nuestra parte de gramática. Vamos a hacer un quick refresh de lo que vimos la semana pasada, que empezamos ya con el present simple, ¿verdad? Y también ustedes tenían que hacer una práctica de hacer unas oraciones y pueden comentar cómo hicieron ustedes sus sentences, sus affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences. ¿Cómo les quedaron? Ustedes la empezaban así y ya elegían cómo terminarla. También íbamos a hacer some questions and you can give answers. El chiste de esto era que ustedes practicaron un poco el crear sus propias oraciones, ¿verdad? No nos servía tanto que ustedes respondieran así simple, sino que lo que queríamos era que ustedes ampliaran sus respuestas. Por ejemplo, do you speak English? Era mejor que ustedes respondieran yes or no, and I like it because, and I don't like it because that and that and that. And you can create a conversation rather than just answer, do you speak English? Yes or no. And in that moment, that is the conversation, right? Do you live in Guatemala? Do you have children? Do you have pets? Aquí hay un error porque no es children, es children. Do you have pets? Vamos a quitarlo de una vez para que no nos confundamos. Do you have pets?
Do you like travel? Do you work or study? Do you like this class? Entonces, antes de iniciar a nuestro nuevo tema de gramática, quisiera hacer este ejercicio con alguno de ustedes. Yo les pregunto y ustedes me responden, pero no vamos a dejarlo solo en yes or no. You give me more of an answer. Okay? También no me vayan a decir, por ejemplo, do you speak English? Yes, I speak English, porque es como lo mismo, ¿verdad? Quiero que me amplíen un poco más la respuesta. Okay? Entonces, if you want to participate, you can raise your hand. Tenemos acá a Randy. Ok. Muy bien, Randy. Are you ready? Hello, Randy. Hello, Miss. Okay. Do you speak English? Yes, Miss. I like speak English. Why? Quiero que no solo se queden con yes or I speak. Because this is of my dream. Travel to Miami and speak English there. Okay, amazing, Randy. Thank you. Let's go with another one. Fátima. Hi, Fatima. Hi. Fatima, do you live in Guatemala? Yes, I live all my life in Guatemala. Wow, amazing. Thank you, Fatima. Someone else. Briseida. Hi, Briseida. Hello, Miss. Briseida, do you have children? Yes, I have two, boy and a girl. The boy name is Mateo and the girl is Alana. Amazing, Briseida. Thank you. You're welcome. Someone else. Sara. Hi, Sara. Hi, teacher. Sara, do you have pets? No, I don't have pets since I was 10 years old. Oh, but you like animals? Yes, I like cats and dogs. But my Excellent, favorite Sara. are cats. Thank you. Uh-huh. What was that? Okay, amazing. Thank you. Next one. Claudia. Hi, Claudia. Hi, Miss. Claudia, do you like to travel? I love travel, but in this time I can't travel. I plan to go to the beach the next weekend with my Wow, family. that's amazing. Hope you had an amazing vacation. Oh, I expect that this is. Thank you, Claudia. Thank you, Who's Miss. next? Hi, Doris. Hi. Doris, do you work or study? Yes, I am work on the study in the city. Okay, amazing. And what do you study? Bueno, yo lo que le dije es que yes, I am work and the study in the city. Okay, and what do you study? In the school. ¿Qué es lo que tú estudias? ¿Qué estudio? I am studying English. Amazing, Doris. Thank you. One last person. Camila. Hi, Camila. Hi, teacher. Camila, do you like this class? Yeah, very much. Why? I can study English for the future.
Okay, amazing. Thank you, Camila. Muy bien, entonces ustedes pueden practicar aquí ampliando más estas oraciones, ¿ok? Y si quieren darnos su respuesta en los comentarios, video que ya les publicó el teacher Federico, go ahead, ¿ok? Muy bien. Ahora nos vamos con el último tema del módulo 1 de inglés, que seguimos con el tiempo presente, pero ahora vamos con el presente continuo, the present continuous. También es llamado el ing form, ¿ok? O en español se llama también presente progresivo y es la forma continua del presente en inglés. Este se asemeja al uso del gerundio en español. También puede ser progresivo o gerundio, como lo hemos visto en las clases de idioma español, de gramática en el español, ¿verdad? Este se utiliza para acciones que están teniendo lugar en el momento que se habla o que tienen una validez temporal. También puede emplearse con valor de futuro cercano para planes o intenciones. Ya vamos a ver cómo, ¿ok? Vamos a recordar un poco cuál era el gerundio en español. Son esos verbos que terminan en ando, endo. Por ejemplo, llorar es cry. Llorando, crying, ¿ok? Entonces, por eso es que le dicen el ing form, porque son los verbos que en inglés terminan con ing. Pero vamos a verlos ahora más a fondo. Primero hablemos de los uses of present continuous. ¿Para qué utilizamos el presente continuo? Dice, we use it when we talk about something that is happening at the moment in which we speak. Lo usamos cuando hablamos de algo que está sucediendo en el momento en el que lo hablamos. Por ejemplo, I am studying now. Yo estoy estudiando ahora. He's eating at the moment. Él está comiendo en este momento. Is it raining? ¿Está lloviendo? We use it when we talk about something that is happening today, but not necessarily when we speak. No hablamos cuando algo está sucediendo hoy, pero no necesariamente en el momento en el que lo estamos diciendo. Por ejemplo, they are learning English. Ellos están aprendiendo inglés. She's currently looking for a job. Ella ahora está, o recurrentemente está buscando un empleo, un trabajo. Are you working much lately? Are you working much lately? ¿Has estado trabajando mucho últimamente? Eso está sucediendo en este momento, pero no necesariamente cuando lo estoy diciendo, porque por ejemplo, el proceso de aprender, learning, se da continuamente, ¿verdad? Ahora, si ustedes solo lo hacen las 2 horas que estamos en la clase, pues entonces sí lo pueden decir solo en estas 2 horas, pero espero que no. Use it when we talk about something that it's already decided to be done in the near future. Lo usamos cuando hablamos de algo que está decidido que se va a hacer en un futuro cercano. Por ejemplo, I'm going to the party tonight. Voy a ir a la fiesta esta noche. He's not coming to class tomorrow. Or he isn't coming to class tomorrow. Él no vendrá a clases mañana. Are you working next week? ¿Vas a trabajar la siguiente semana? Ok. Ahora hablemos entonces de cómo se elabora la estructura del present continuous. Y para esto vamos a necesitar un auxiliar verb que va a ser el verb to be. Para los que estuvieron con el inglés básico desde la temporada pasada, vimos el verb to be y hablamos en unas diapositivas de que el verb to be se utilizaba para muchas cosas y ahí hablamos del presente continuo, por si lo recuerdan. Bueno, entonces el verb to be siempre va a estar casado, no puede ir un presente continuo sin un verb to be. ¿Ok? Entonces no vamos a poner ningún verbo con ing si no ponemos un verb to be. ¿Ok? Entonces por eso la estructura está en esas 2 nada más. Primero nuestro auxiliar verb to be y luego el verb en ing form. Los verbos con la estructura de ing. Es decir que le vamos a agregar esas 3 letras.
Por ejemplo, ya sabemos que se usa am, talking, yo estoy hablando. El verbo en infinitivo era talk. Y como le agregué ing, pasó de hablar a hablando. Comer, eat. Ing, eating. Comiendo. Learn, aprender. Learning, aprendiendo. Do, hacer. Doing, haciendo. Go, ir. Going, yendo. ¿Ok? Entonces podemos decir, I am talking, I am eating, I am learning, I am doing, I am going. Con he, she, and it usamos el verb to be is. He is talking, he is eating, he is learning, he is doing, he is going. Y así con she y con it. You, we, and they, utilizamos are. You are talking, we are eating, they are learning, you are doing, they are going. ¿Okay? Y así con todos los verbos. Tenemos algunas cuantas reglas. We have some rules. Dice, si el verbo termina en consonante, nos limitamos a añadir la terminación final, ing. Por ejemplo, read, termina con D, es una consonante. Leyendo, reading. Act, acting. Meet, meeting. Draw, drawing. Si el verbo termina en vocal, esta se suprime y se sustituye por el ing. Por ejemplo, write, quitamos la vowel E y ponemos ing. Write, writing. Skate, skating. Quitamos también la I. Y vamos a tener estas excepciones. Por ejemplo, be, no vamos a decir be, bueno, no se pronuncia, pero sí escribimos la E. Be, being. Go, going. ¿Ok? Para todas las demás, quitamos la vowel y ponemos ing. Dice, no obstante, si la vocal es doble, esta se mantiene y simplemente se añade ing. Por ejemplo, tenemos see, que termina con dos i, solo le agregamos el ing. See, sing. ¿Ok? Si el verbo termina en y, esta se mantiene. Study, studying. Fly, flying. ¿Ok? Como la primera regla. Cuando se trata de un verbo monosílabo terminado por la secuencia consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante. Por ejemplo, get. G, consonante, y vocal, T, consonante. Getting. Pusimos la doble T. Get, getting. Run, consonante, vowel, consonant. Running, with double N. Swim, consonant, vowel, consonant. Ponemos entonces dos M's. Swim, swimming. ¿Ok? Estas son las reglas que tienen que tener presentes para poder cambiar un verbo de infinitivo a present continuous. Dice también, los verbos terminados en Y, X, W no duplicarán la última consonante. Por ejemplo, blow. Este también es consonant, vowel consonant, pero como es una W, se queda en blowing. Fix, fixing. Los verbos bisílabos cuya sílaba tónica es la última siguen la misma regla. La sílaba tónica es la que suena más fuerte. Begin, beginning. Forget, forgetting. ¿Okay? Y tenemos esta excepción de travel, traveling. ¿Okay? En los verbos acabados en I, se sustituye dicho grupo por una Y más ing. Es decir, quitamos la IE
y ponemos una Y y ing. Por ejemplo, die, quitamos IE y ponemos una Y y el ing. Dying. O lie, lying. Yo sé que suena un poco confuso ahora, pero entre más exposición tengan ustedes al inglés, cuando ya estén utilizando este present continuous, no se van a poner a pensar, esta termina en consonante, vocal, consonante, por lo tanto tengo que hacer esto. No, ¿verdad? Sino que simplemente como ya los van a tener en la memoria, los van a hablar súper fácil. Así como ustedes hablan el gerundio ahorita y no se dan cuenta de que están haciendo las reglas gramaticales, ¿ok? Mientras lo aprendemos, es bueno seguir estos consejos. Veamos la affirmative structure, cómo hacer oraciones con presente continuo afirmativas. First, we're going to use a subject, then our auxiliary verb to be, then our verb in ing form. For example, I am talking. ¿Quién es el subject? I. Verb to be, am. Verb in ing form, talking. Yo estoy hablando. He's eating. He's eating. Él está comiendo. Subject, he. Auxiliary verb is. Verb in ing form, eating. They are learning. Ellos están aprendiendo. They, subject, are, auxiliary verb to be, learning, verb in ing form. Veamos un ejemplo con el verbo dormir, sleep, que va a pasar a sleeping, durmiendo. I am sleeping on the sofa. You are sleeping on the sofa. He is sleeping on the sofa. She is sleeping on the sofa. It is sleeping on the sofa. We are sleeping on the sofa. You are sleeping on the sofa. They are sleeping on the sofa. En esta ocasión no vamos a repetirla porque quiero terminar este tema, ¿sí? Porque ya no tenemos otro día. Pero ustedes recuerden que estas diapositivas se las mandamos y practíquenlas en voz alta en casa, ¿ok? Ustedes pueden hacer este ejercicio con 400 verbos ya. Ahora veamos cómo hacer la negative structure. Para esta vamos a necesitar un subject, then our auxiliary verb to be, plus the negative auxiliary not, and our verb in ing form. For example, I am not talking. Yo no estoy hablando. I, subject, am, auxiliary verb to be, not, negative auxiliary, verb in ing form, talking. He's not eating. He's not eating. Or he isn't eating. He isn't eating. Él no está comiendo. They are not learning. They are not learning. Ellos no están aprendiendo. Aquí está mal la traducción, porque ellos no están aprendiendo. Vemos el mismo ejemplo, solo que ahora en negativo. I'm not sleeping on the sofa. You aren't sleeping on the sofa. He isn't sleeping on the sofa. She isn't sleeping on the sofa. He isn't sleeping on the sofa. We aren't sleeping on the sofa. You aren't sleeping on the sofa. They aren't sleeping on the sofa. Easy, right? Está bastante fácil. Now, let's see the interrogative structure. ¿Cómo hacemos la estructura de preguntas? Aquí ya no empezamos con el subject como las otras dos, sino que empezamos con nuestro auxiliary verb, el verb to be. Then our subject, then our verb in ing form, y el complemento que queramos agregar. For example, are you talking? No preguntamos, you are talking, sino que preguntamos, are you talking? ¿Estás hablando? Is he eating? Is he eating? ¿Él está comiendo? Are they learning? Are they learning?
¿Están ellos aprendiendo? Okay. Same example with the sleeping. Am I sleeping on the sofa? Are you sleeping on the sofa? Is he sleeping on the sofa? Is she sleeping on the sofa? Is it sleeping on the sofa? Are we sleeping on the sofa? Are you sleeping on the sofa? Are they sleeping on the sofa? Y por supuesto que vamos a aprender a responderlas. Let's learn how to answer. Para no responder solo yes or no. Dice, in short answers like the present simple, the present continuous places the adverb yes, no, followed by the subject and the verb to be. Dice que en las respuestas cortas, igual que en el presente simple, el presente continuo coloca el adverbio sí o no, seguido del sujeto y del verb to be. Vamos a responder con lo que preguntamos. En el present simple empezamos a preguntar con do. Entonces respondíamos, por ejemplo, yes, I do. O no, I don't. Yes, we do. No, we don't. Yes, she does. No, he doesn't. Ahora no estamos preguntando con do. ¿Con qué estamos preguntando? Con el verb to be. Entonces, ¿con qué vamos a responder? Con el verb to be. Okay. Eder, do you have a question? No, miss. No, miss. Okay, let's continue. It says, short answers. If we want to say yes, por ejemplo, are you sleeping on the sofa? Entonces respondemos, yes, I am. Am I sleeping on the sofa? Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Quiero que me entiendan es que con lo que preguntamos, respondemos, ¿sí? En el presente simple, preguntamos con, do you work in a factory? Entonces respondíamos, yes, I do work in a factory. Pero aquí estamos preguntando, are you sleeping on the sofa? Entonces respondemos, yes, I am sleeping on the sofa. ¿Sí? Entonces, para que no nos quedemos solo con yes o con no, la forma correcta de responder es esta. Y esa es la short form. ¿Okay? If we want to say no, of course, the adverb no, or subject, con el que vamos a responder. Si yo pregunto, ¿tú estás durmiendo en el sofá? No me van a responder, sí, tú duermes en el sofá, sino que responden, no, yo no duermo en el sofá. Si yo pregunto, si ustedes están durmiendo en el sofá, ustedes me responden, sí, nosotros estamos durmiendo en el sofá, ¿verdad? En el caso de no, are you sleeping on the sofa? No, I am not sleeping on the sofa. Am I sleeping on the sofa? No, you aren't sleeping on the sofa, or you are not sleeping on the sofa. Is he sleeping on the sofa? No, he isn't sleeping on the sofa. Is she sleeping on the sofa? No, she isn't. Is it sleeping on the sofa? No, it isn't. No, we aren't. No, you are not. Or no, they aren't. ¿Okay? Esa es la forma correcta de responder cuando estamos haciendo present simple. ¿Ok? Hagamos un ejercicio rápido entonces. Aquí tengo algunas imágenes y unas preguntas y ustedes me van a responder. Para no hacer relajo, vamos a levantar la mano, raise your hand, y me van a ir dando ahí los nombres. ¿Ok? Dice, is the mayor, obviamente van a responder viendo lo que está en la imagen. Is the mayor giving a speech? ¿Está el alcalde dando un discurso? ¿Cuál sería la forma corta? Who can answer that? Vamos a levantar la mano, levantemos la mano para que nos den la palabra.
Hendrik. Hendrik. Yes, miss. Ok, ¿cómo quedaría? Is the mayor giving a speech? Hendrik? Yes. Yes. Yes, he what? is. Yes, he is. Very well. Yes, he is. No nos quedamos solo con yes. Yes, he is. Esa sería la forma corta. Entonces también podemos alargándola, perdón, diciendo, yes, he's giving a speech about the new changes that they're going to build in the city. Okay? Next one. It says, are they sleeping? ¿Quién me puede responder esto? Are they sleeping? Briseida. Briseida, are they sleeping? No, they are not sleeping. They are studying right now. Excellent, very well. No, they are not, o no, they aren't. Cualquiera de las dos. Esta podría ser la short form. Una forma más extendida podría ser, no, they're not sleeping. They're learning computing. O lo que dijo Briseida, ¿verdad? Amazing, thank you. Next one. Is Margarita reading with the children? Claudia. Hi, Claudia. Yes, she is. Excellent. Esa sería la forma corta. Can you give me a longer answer? Yeah, yes, she is reading the story with the children's now. Excellent. Children, not children's. Muy bien, amazing. Yes, she is. Sure answer. Yes, she's reading book with the children. Yes, she's reading a book about the Earth Day that just happened last week. Yes, amazing. Thank you. Next one. Is Carmen posing with adults? Toti. Toti, is Carmen posing with adults? Disculpe, Miss, ¿qué es posing? Posando. Posar. Ajá, para la foto, posar. Posando. No. She aren't. She isn't. She isn't, perdón, sí. Ajá, no, muy she bien. isn't. Ay, sorry. No, she Don't isn't. worry. Posing Muy bien. with adults. She's posing with? Adults. Ella no está posando with adults. And then she's posing with, entonces ¿con quién está posando? Younger? Young students, amazing. Teenagers? Teenagers, amazing, Toti, very well, thank you. Thank you. Bien. Is Carmen posing with adults? No, she's not, or no, she isn't. Podemos decir, no, she's not posing with adults. She's posing with children for the picture, or with young students, or with teenagers, etcétera, etcétera. Very well, guys. Entonces, vamos a dejarlo por allí, porque quiero tomarme el último tiempo para hablar sobre la técnica de esta semana y que va a ser la técnica que ustedes van a practicar durante este periodo intermedio, ¿ok? Sigan practicando el presente continuo, hagan ustedes oraciones, pueden practicar con los verbos que vimos hoy, hagan oraciones en presente continuo, pasen el verbo infinitivo a presente continuo y hagan oraciones y si pueden conversaciones, ¿ok? Muy bien, entonces hablemos ahora de la técnica de esta semana que se va a parecer a la primer técnica que dimos cuando iniciamos el curso. ¿Se recuerdan cuál era? Que hablamos sobre los... ¿Alguien se recuerda? ¿Los cuentos de niños? No sé si esa fue la primera, pero entonces no sé, es uno de los primeros. Era los videos. Recordemos un poco qué fue lo que les dije de utilizar videos para aprender inglés y que lo importante no era de que ustedes no supieran 100% el inglés o que tuvieran un inglés avanzado, sino lo importante era exponerse al idioma. Porque aunque no comprendamos el 100% del video,
estamos escuchando cómo se pronuncia, estamos familiarizando las palabras, aunque no le estemos poniendo tanta atención, estamos escuchando esa palabra y se va quedando en nuestro subconsciente y cuando la necesitemos después, se nos va a hacer mucho más fácil pronunciarla y recordar toda la gramática. Pues entonces, ahora en vez de utilizar videos, vamos a utilizar los podcasts. ¿Alguien ha escuchado de los podcasts o alguien que me quiera decir qué es un podcast? Sería un podcast, es así como que hablar de un tema, un tópico que es relevante a nivel, yo qué sé, mundial o nacional y obviamente pues está en inglés. Ajá, muy bien, Susana. Entonces, un podcast va a ser un formato de audio, ¿ok? La diferencia del video y del podcast es de que el video pues podemos verlo y escucharlo. El podcast solo lo vamos a escuchar, pero aún así tiene muchos beneficios porque de hecho se ha popularizado en los últimos tiempos por toda la versatilidad que tiene, ya que hablamos también cuando vimos los videos que a veces tenemos mucho tiempo muerto o tenemos algún tiempo muerto durante el día y lo matamos utilizando cosas que tal vez no nos van a servir tanto, ¿verdad? Tal vez lo primero que hacen es meterse a una red social, a ver lo que los demás publican y tal vez me da risa algo. De 20 cosas que mira, una me sirve, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar ese tiempo muerto de una forma que nos ayude a aprender inglés y no necesariamente de una forma aburrida, sino que hay muchos temas de podcast que a ustedes les pueden gustar, si quieren pueden repasar la gramática, si quieren pueden escuchar historias de cualquier tipo, pueden escuchar charlas motivacionales y yo sé que aquí, a pesar de que estamos en el inglés intermedio, pues sabemos personas con diferente nivel de inglés. No nos vamos a frustrar si no entendemos todo el podcast. Con que ustedes ya estén escuchándolo y exponiéndose al idioma, ya están haciendo un montón. Como les digo, escuchan cómo se pronuncia y ustedes lo van grabando y de tanto escuchar inglés, se les va a hacer mucho más fácil el hablarlo y comprenderlo. Esta técnica es muy buena, esta y la de los videos. Bueno, de hecho todas las técnicas, pero necesitan más exposición al idioma las personas que cuando ven una película o ven un video y sienten que las personas están hablando muy rápido, necesitan demasiada exposición al idioma inglés porque significa que aún no estamos acostumbrados, que estamos acostumbrados a las clases de inglés donde, si se dan cuenta, nosotros cuando repetimos una palabra lo hacemos lento, procurando que ustedes pronuncien bien la palabra. Pero obviamente en la vida real las personas nativas no hablan así, ¿verdad? No hablan como en slow motion, ¿verdad? No repiten 2 veces las palabras o las frases como lo hago yo. Entonces, estamos tan acostumbrados a escuchar así que cuando ya escuchamos a un nativo hablar su idioma de inglés, pensamos que están hablando muy rápido y no es que ellos estén hablando rápido, ellos están hablando normal. Somos nosotros los que tenemos que acostumbrarnos a escucharlos y a adaptarnos a su idioma, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van a autoevaluar y si sienten que son de esas personas, escuchen podcast todos los días, vean videos todos los días, la técnica que más se acomode a ustedes. ¿Cuáles son los beneficios de los podcasts? De que así como ustedes escuchan música en su teléfono, así lo pueden hacer con los podcasts. Tal vez, por ejemplo, un video en YouTube, no pueden bloquear su teléfono porque el video se para. En cambio, un podcast, ustedes lo pueden colocar, bloquear su teléfono, pueden ir a hacer ejercicio escuchando el podcast, pueden ir en el carro escuchando el podcast, pueden ir en el bus escuchando el podcast, pueden estar haciendo oficio escuchando el podcast, lavando trastos escuchando el podcast, bañándose escuchando el podcast. Cuando ustedes tengan cualquier tiempo que quieran utilizar, pueden escuchar los podcasts, aunque no entiendan el 100% de lo que están diciendo ustedes, su cerebro, como dijimos en las películas, ya se está obligando a hacer match entre todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces ustedes ahí van haciendo frases, luego ustedes van a copiar esas expresiones idiomáticas o una palabra, ya reconocí esto, reconocí lo que dijo, y ustedes cuando se den cuenta, entendí la mayoría o entendí por lo menos lo que quería decir o entendí todo, se van a sentir más motivados a aprender inglés. La mejor forma de motivarse en el inglés es que ustedes mismos vayan viendo su avance, ¿verdad?
Entonces, eso podría ser muy bueno, que ustedes puedan ir chequeando cómo han ido avanzando, cómo iniciaron y cuánto han ido aprendiendo. Tal vez antes no se animaban ni siquiera a quitarle a quitar el doblaje, y ahora por lo menos ya miran con subtítulos. Después le van a quitar los subtítulos o lo van a dejar van a subtítulos, pero ya ni siquiera lo van a ver y van a decir, ahí dijo tal cosa, pero los subtítulos dijeron otra cosa y están mal. Y entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de cuánto aprenden en el inglés, ¿verdad? Y van a empezar a odiar los subtítulos porque no son muy buenos, no son tan exactos como lo que ustedes mismos están traduciendo, ¿verdad? Entonces, los podcasts son muy buenos y hay de muchos temas. Incluso hay podcasts que dicen inglés para dormir. Y dirá, pero qué chiste tiene que yo escuche inglés y voy a estar durmiendo, porque se están exponiendo al idioma y se va quedando en su subconsciente. Obviamente, lo mejor sería que le estemos poniendo atención, pero aunque sea para dormir, si no tuvimos de verdad, pero de verdad ningún chance en el día y nos cuesta dormir, podemos poner este podcast y hasta tienen algunos que tienen así sonidito de agua, de bosque, de mar. Entonces, y nos van hablando en inglés, nos van contando historias y nos vamos exponiendo al idioma. Estamos escuchando cómo lo pronuncian. Incluso pueden elegir ustedes el acento que quieran para poder practicarlo. Por ejemplo, yo aprendí, como la mayoría de personas, con el inglés americano y me pasaba que cuando veía una película en inglés británico me costaba mucho comprender porque me costaba mucho familiarizarme con el acento. Entonces empecé a exponerme escuchando mucho acento británico para que no se me hiciera tan fácil, tan difícil a la hora de poder comprender. Entonces, ustedes pueden utilizarlo. Si hay un acento, puede ser que a ustedes les cuesta entender el acento australiano, irlandés o yo qué sé. Pueden también buscar podcasts. Hay en diferentes tipos. Hay historias de terror, historias de curiosidades, noticias, etcétera, etcétera. ¿Dónde pueden encontrarlos los podcasts? Pueden encontrarlos en las plataformas donde escuchan su música, Spotify, Deezer, Claro Música, el de Apple Music. Existen en todos esos donde ustedes escuchan su música, ahí pueden buscar podcast y buscar. Hay versiones gratuitas y hay versiones pagadas. Pueden quedarse en lo gratuito escuchando muy buenos podcasts y si de ninguna forma pueden encontrar de estas, pueden poner un video de YouTube, solo no bloqueen su teléfono porque van a quitar se va a pausar, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes escuchen y que se familiaricen con esto. Algo que hicieron los alumnos de la temporada pasada es de que cada quien eligió el podcast que más le gustó y se los compartió a sus compañeros. Entonces, en el próximo módulo pueden iniciar con eso, pueden iniciar hablando sobre el podcast que más les gustó. Tal vez ustedes escucharon unos 20 podcasts y de todos esos les gustó más o les llamó más la atención este o este. ¿Y dónde lo escucharon? Por ejemplo, yo escuché en Spotify el podcast de Duolingo que hablaba sobre tal. O yo escuché el podcast en Claro Música sobre cómo mejorar mi pronunciación. Y así, ¿verdad? Entonces no los podemos compartir porque tal vez a otro compañero le llame la atención. Este grupo es bastante unido. Ahí me recuerdo que unos de ustedes hasta hicieron un grupo para estar ahí practicando. Espero que sí siga todavía en pie ese grupo y que lo estén utilizando en English, of course. Y sigan entonces así. Recuerden entonces que la práctica hace al maestro y ya se nos acabó el tiempo. No sé si ya tienen las fotos, teacher, o... Ya las tenemos. Muy bien. Entonces, don't forget to practice. También no olviden que la próxima semana no hay clases. Les van a estar avisando en WhatsApp cuando regresan ya a sus clases normales de 2 a 4 de la tarde, ¿ok? Estén atentos, no se vayan a salir del chat para poder estar pendiente del módulo 2, ¿ok?